Escuchemos, hermanos, el Evangelio propuesto para este jueves de la primera semana de Cuaresma, fiesta de la Cátedra de San Pedro. Está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Queridos hermanos, nos encontramos en la fiesta de la Cátedra de San Pedro el día de hoy. Y para reflexionar sobre la Cátedra de San Pedro, tenemos que reflexionar también sobre nuestra propia liturgia, nuestra fe. En cada uno de los templos, por supuesto católicos, se encuentra una silla en el presbiterio, que para distinguirla de cualquier otras sillas, nosotros le llamamos sede. Pero esa sede también es una cátedra. Es decir, es donde el obispo se sienta a enseñar, se sienta a santificar y se sienta también a gobernar. Queridos hermanos, el día de hoy celebramos el principio de unidad, el fundamento de unidad que es la sede de Pedro. En este caso, en nuestro tiempo, es el Papa Francisco. Él ocupa la sede de Pedro. Y en el Papa Francisco encontramos nosotros el fundamento de unidad. El Papa Francisco es quien en la actualidad cuida y custodia la doctrina de la Iglesia. Cuida y custodia la fe de la Iglesia. Las propuestas del Papa Francisco nunca podrán contradecir a la historia de la Iglesia, a la tradición de la Iglesia, y mucho menos a las Sagradas Escrituras. El principio de unidad es el Papa, y él se encarga de mantener a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Queridos hermanos, en estos tiempos donde estamos bombardeados por los medios de comunicación, tenemos que tener mucho cuidado con la información que llega a nuestros oídos, porque los medios de comunicación no son fieles a la verdad. Buscan tergiversar las cosas, buscan vender. Y en las notas y en los encabezados ponen en labios del Papa Francisco cosas que el Papa Francisco no ha dicho. Y también, queridos hermanos, hay muchas otras interpretaciones de los hechos y de los dichos del Papa Francisco, que tenemos que tener mucho cuidado también al escuchar este tipo de interpretaciones. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no son fieles a la verdad y no son moderadas, y buscan más bien que generar confusión, y buscan más bien exponer una visión particular de la fe, una visión particular también de la misma vida. Tenemos que tener algo muy en cuenta. Cada iglesia diocesana es una iglesia particular, dirigida, gobernada, santificada por su obispo. Y el obispo de cada iglesia local, de cada diócesis, es el responsable de lo que se hace en su diócesis. Hemos escuchado tantas cosas en los medios digitales que a veces nos confunden. Nosotros somos católicos. Nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, de esa iglesia una, de esa iglesia santa, de esa iglesia católica,
y de esa iglesia apostólica. Nuestro apóstol, en el caso de aquí, de la Arquidiócesis de Guadalajara, es don José Francisco Robles Ortega. Él es el responsable de esta iglesia y debemos siempre pensar como iglesia diocesana. No debemos de pensar como iglesia universal, en este sentido, que nuestro pastor, nuestro apóstol es el señor cardenal José Francisco Robles Ortega. Los otros obispos de otras comunidades, de otras iglesias particulares, son los apóstoles de esas iglesias particulares. Cualquier cosa que nuestro obispo diga, se hace en su iglesia. Cualquier cosa que otro obispo diga, se hace en la suya. En estos medios de comunicación, o quizás nosotros tampoco sabemos diferenciar esto, de que cada iglesia tiene autonomía, que cada iglesia también se rige de acuerdo a las líneas que da el obispo, porque el obispo también es maestro en fe y costumbres de su propia iglesia diocesana. Esto lo expreso pues porque en los tiempos de la pandemia muchas cosas se dijo, como si comulgar en la mano, si no comulgar en la mano, si cerrar los templos, si no cerrar los templos, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros debemos de preguntarnos qué dice nuestro obispo. Y lo que diga nuestro obispo, eso lo hacemos, porque él es nuestro obispo. Si hay alguna otra opinión de otro obispo, la respetamos mucho, porque esas opiniones responden a la realidad de su propia iglesia. También con el Papa, los medios de comunicación dicen tantas cosas. Queridos hermanos, el día de hoy que celebramos la Cátedra de San Pedro, reconozcamos a nuestro Pastor Supremo, el Papa Francisco, como el vicario de Cristo, como aquel a quien el Señor le ha encomendado la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no nos dejemos llevar por tantas y tantas opiniones que solamente tergiversan la verdad, que solamente buscan generar amarillismo y buscan generar una nota. Más bien busquemos la verdad y siempre démosle al Papa Francisco el beneficio de la duda, que es nuestro pastor y que también él busca conservar la buena fe y las costumbres de nuestra iglesia. Oremos por nuestro Papa en estos momentos y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga.